Bueno, vamos a empezar con este video. La idea es que hagamos un recorrido por cierto corpus posible para pensar la unidad 3, un poco a partir de esta idea de actualizar lo que sería la copia digital a la luz de la copia mecánica, con estos tres textos que tenemos ahí como fondos de lectura: el texto de Benjamin, el texto de David Josselith y finalmente el texto de Groys. La idea sería ver algunos efectos de la copia como patrón constructivo, y yo digo algunos efectos porque vamos a ver que el corpus es bastante heterogéneo. No solo se va a centrar específicamente en lo que es la copia digital, sino vamos a ver algunas cuestiones asociadas. Podemos pensar la copia en sí, por supuesto, por momentos, pero también el carácter reproductivo de la cultura, el carácter reproductivo de determinado arte y la cuestión del aura, la cuestión del momento aurático, de la tecnología post-aurática. Vamos a ver cómo se conmueven algunas cuestiones con respecto a esto. En una u otra línea dentro del marco teórico, estoy pensando en términos generales, el acuerdo pasa porque la técnica es iterabilidad, ¿no? Es decir, posibilidad de repetición. Yo un poco le criticaba a Groys ese salto que hacía sin orden de continuidad entre repetición y reproductivo, pero bueno, son conceptos finalmente que están asociados. McLuhan en este sentido dice que la repetitividad es la esencia del principio mecánico que ha dominado nuestro mundo, sobre todo desde la tecnología de Gutenberg. El mensaje de la imprenta y de la tipografía es, en primer lugar, su repetitividad, ¿no? Entonces, con la promoción de la cultura libre y del copyleft, esta idea de que los contenidos son abiertos, aparecen estas obras que se denominan obras derivadas, ¿no? Es decir, obras que derivan de otras obras o de contenidos preexistentes. Y en este sentido, la repetitividad como concepto, que está asociado a lo reproductivo, cobra un relieve particular. Según Lila Pagola, si las copias de obras históricas en clave de estudio, de homenaje o de crítica han sido prácticas muy frecuentes en la historia del arte pasado, el elemento diferencial que introduce la técnica en esa dinámica es la facilidad y el acceso. Ya no es necesario tener la habilidad para volver a hacer la obra, sino que se puede crear con fragmentos circulantes en forma de copias técnicas idénticas y ampliamente disponibles. Acá habría que pensar un poco a ver qué pasa con aquellas copias no idénticas de las que hablaba Groys, y en realidad nuestra idea, mi idea específicamente, era tratar de pensar en nuevos términos, en la línea de cierta reconfiguración de los conceptos de copia original. Entonces, ni Groys con las copias no idénticas. Igual entendemos lo que dice Lila Pagola, ¿no? Es decir, no se necesita volver a pintar la Gioconda. La podemos reproducir técnicamente y la podemos intervenir técnicamente. Y en términos de concepto, no en términos técnicos, en términos de concepto, ahí tenemos una copia idéntica instantánea. Entonces vamos a ver que algunas de estas obras que vamos a ir revisando se relacionan, porque estas citas también lo hacen, con el concepto de apropiación que veíamos en la unidad 1, y en ese sentido podríamos recuperar a Bourriaud, la idea de la cultura del uso, lo que Mendoza refiere como la cultura del past, ¿no? Del copy and paste, dentro de lo que sería específicamente la cultura digital. Esa intertextualidad que refería Jameson también, que constituía un rasgo deliberado y programado del efecto estético dentro de la posmodernidad, de manera tal que el fondo de producción, vamos a ver, siguiendo un poco la línea de esta cita, es el ready-made de Duchamp, ¿no? De ahí que Graciela Esperanza lo proponga como poderoso transformador del arte actual. Dice Esperanza, si el artista puede producir una obra nueva, replicando una obra propia, ¿por qué no intentarlo con obra de otros? ¿No? Así que bueno, ahí haciendo un poco esta introducción, hacemos un salto, caemos dentro de esta otra textura de imagen y sonido, que es cuando pasamos a la plataforma, que voy viendo un poco lo que tenemos adentro de la computadora y empezamos a ver alguna cosa. Bueno, estamos acá de nuevo caídos en este contexto. Entonces, yo voy a empezar a proponerle una categoría para pensar algunas características de los proyectos digitales que ya vimos
es el ruido como derivación del bus digital, ¿no? El ruido como puesta en abismo que apunta al propio medio, aparece como un filtro en el que la apropiación puede diluirse en una nueva estética. El espectáculo, dice Fernández Porta, se ha vuelto ilegible. Acá tenemos otra categoría asociada, la de ilegibilidad, que aparece como una consecuencia de este carácter reproductivo que deriva en ese zumbido, en ese bus digital. Esto nos va a llevar a pensar un poco la tensión entre el sentido y el sinsentido y a establecer el vínculo con los experimentos de las vanguardias. Peter Bürger, ese teórico de las vanguardias, dice: el sentido podría ser muy bien la advertencia de que ya no hay ningún sentido, ¿no? Entonces el ruido se canoniza como una imposibilidad de lectura. Esta imposibilidad, que yo les decía emula un gesto vanguardista, básicamente es el de levantarse contra el consumo haciéndolo materialmente irrealizable. Creo que por acá se podría pensar algo. Entonces, el sonido de Untitled Document, ¿se acuerdan de Ciro Musser? Se volvió insoportable, que nos expulsaba del proyecto, y a la vez, esto es lo que estamos viendo acá, la materia textual se superpone y es de difícil lectura. Estos son fragmentos de un texto de Umberto Eco, pero que se reconfiguran en una plena configuración visual, ¿no? En ese sentido también el blog Spamkey, ¿se acuerdan que bajaba rápidamente poniendo de relieve el mecanismo antes que la propia materia semántica? Bueno, esta materia semántica inclusive se presenta tachada. Otra vez este gesto de, yo decía, levantarse contra el consumo, si quisiéramos verlo en términos críticos, un poco en la línea de los primeros textos, que era como una hipótesis de lectura que nosotros estábamos presentando, ¿no? Y en el Talibán también, en aquel rebote impreso que nosotros veíamos, cierta información aparece también tachada o cifrada, aparecía en este caso, ¿no? El exceso de información, dice Andreas Husen, termina convirtiéndose en ruido, ¿no? El exceso de información. Por eso me parece que es una categoría que puede ser pensada a partir del bus digital. Entonces, yo creo que se puede relacionar el ruido digital con una nueva sensibilidad emergente que está vinculada con la postulación futurista del rumor, ¿no? Y creo que podemos inscribir entonces la serie multimedia en determinada corriente que considera el ruido no como algo incidental, sino como esencial para la comunicación. O más aún, digo, inscribirlas directamente en una ecología cultural ruidosa de tráfico incesante, ¿no? De hecho, para Perloff, la actual diseminación de mensajes en canales sujetos a la interferencia constante adquiere la función del extrañamiento ruso, ese procedimiento que yo les nombré una y otra vez y que les dejé la clase sobre Víctor Shklovsky, donde lo desarrolla, ¿no? Digo, lo del extrañamiento que parecería ser piedra de toque en las experimentaciones digitales. Pero bueno, vamos a tratar, yo les decía hoy, de ver obras en distintas materialidades. Vamos a salirnos de lo estrictamente digital. Entonces vamos a ver algunas cosas que van incorporando distintos lenguajes. Entonces vamos a ver esta obra que nombraba Esperanza ya en la unidad 1, 24 horas en fotos, de Eric Kessels, ¿no? Básicamente ahí con esta impronta de instalación que tiene, son 950.000 fotos que Kessel descargó e imprimió. Son las imágenes subidas a la red social Flickr. ¿Se acuerdan de esa red social? Donde se subían fotos un poco estetizadas. Bueno, la cantidad de fotos que se subían o que se suben, no sé si está en actividad esta red social, pero durante 24 horas. Como para entender también la dimensión farragosa que decía Esperanza de los contenidos que circulan. Entonces, podríamos pensar cierta escenificación material de cierta condición reproductiva. Algo del bus de Josselin creo que se puede pensar. Esta obra se expuso en distintos contextos y bueno, esos contextos también van marcando la pauta de la propia materialidad, ¿no? Acá hay una nena que está
muy divertida viendo estos contenidos que amenazan con el colapso informacional y mediático todo el tiempo y también con el colapso ambiental. Ahí yo abajo en Moodle, en los contenidos complementarios, le puse una página donde tienen estadísticas de Internet en tiempo real, todo lo que vamos subiendo y cómo eso afecta también el agujero de ozono, básicamente, ¿no? Después tenemos también nombrado por Esperanza de Christian Marclay, The Clock del 2010. Ahora vamos a ver unos fragmentos. Yo los voy a pasar de todas maneras medio rápido porque son videos descargados de YouTube y si los dejo más de 10 segundos por ahí tenemos algún problema en la subida. Pero bueno, son 10.000 fragmentos de películas donde se ve un reloj, sincronizados todos esos fragmentos con la hora real de la exposición. La obra es un reloj, la obra dura 24 horas. Entonces digo, es una obra monumental. Vamos a ver, veamos ahí la aparición de uno de los relojes y que va generando además un montaje, ¿no? Acá tenemos un reloj, por ejemplo, y después va a saltar a otra película donde aparece el minuto siguiente de la hora. Entonces se va conformando un montaje que es azaroso, pero hasta ahí no más en el sentido de que hay un ordenamiento obligado, ¿no? Que viene dado por la lógica de la hora cronológica, ¿no? Ahí aparece la otra película y tenemos el reloj ahí arriba negro con las agujas blancas. Y ahí va a ir apareciendo así 24 horas. Es un delirio. Digo, para hacer esta obra se necesitó un call center de visualizadores de películas. Es una obra que tiene un grado altísimo de producción. Y después, bueno, esta película no cabe en un DVD, entonces a mí me parece interesante esto de que, bueno, para verla hay que ir a la sala de exposición, ¿no? Para verla tenemos que ir a ese aquí y ahora, hay cierto aura de la proyección, si pudiéramos pensarlo en estos términos, a la vez que es una obra eminentemente reproductiva, ¿no? Es una obra que trabaja con esta tecnología posaurática o que cepilla la aura según Benjamin. Después tenemos Video Quarter, también de Christian Marclay, del 2002. Básicamente lo que hace es crear sonidos nuevos con viejos vinilos y componer un cuarteto original, ¿no? Entre comillas, original en 4 pantallas. Ahora vamos a poner un fragmento. Digo, en las comillas que yo le pongo ahí al adjetivo original me parece que cabría activar el marco teórico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música en la línea del remix, bueno, hay un montón por explorar. Yo sé que hay músicos en la sala de nuestro aula virtual, entonces quería traer también a una cuestión con cierto componente musical, pero bueno, por supuesto que tienen para explorar muchísimo. Yo voy pasando ahí muy aleatoriamente por el problema de la subida a YouTube, pero ustedes lo pueden ver y pueden ir tratando de construir a ver cómo está funcionando esta pieza musical que funciona a partir de capas superpuestas, ¿no? Bueno, se va volviendo cada vez más caótico. Yo hice unos saltos ahí sin orden de continuidad y parece que es casi una cuestión muy ruidosa, pero hay una progresión que va llevando hacia este sonido un poco más experimental. Después tenemos 24 horas Psycho, ¿no? De Douglas Gordon del año 1993. Es básicamente el clásico de Hitchcock ralentizado durante 24 horas. Esto yo entiendo que en principio nos lleva a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Voy a ir adelantando por lo mismo de siempre. Yo creo que, bueno, es un planteamiento original y en ese sentido yo me pregunto si se puede pensar en términos de original y de copia. Digo, ¿qué hay en el medio entre uno y otro extremo? Trabaja a partir del extrañamiento, ¿no? Es decir, nosotros entramos a la sala y esta velocidad lo que nos hace es ver los detalles que nosotros en el ritmo lógico de la película no hubiésemos visto, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede pensar
alguna cosa se puede pensar. El año pasado en el premio Clem entré, yo di una vuelta y había una pantalla, una obra que era Esperando la carroza en 24 horas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo entiendo que las ideas de plagio dentro del mundo del arte están bastante reconfiguradas y relativizadas, pero bueno, yo teniendo en la cabeza esta obra, ¿no? Ya está, me parece que ahí el recurso queda agotado. Me pareció un poco, no sé, ¿no? Como cierta fiaca intelectual para hacer una obra en el contexto del Clem que estaba ahí colgada, ¿no? También me pregunto los jurados, los filtros de selección, si tenían esto en la cabeza, si les pareció bien que hiciera exactamente la misma obra con una película argentina, no sé. Bueno, eso es una cuestión anecdótica. Después tenemos esta que nombra Esperanza también, si dan un retrato del siglo XXI. Acá quizás es un poco más difícil de activar el marco teórico, pero bueno, lo traigo porque me parece interesante. Es también una superproducción. Básicamente 17 cámaras siguen a Zidane en un partido de fútbol. El fuera de campo del partido es lo que vale acá. Entonces tenemos un poco cierta realidad del juego en el sentido de bueno, de todos esos tiempos muertos que un jugador está ahí caminando la cancha, ahí justo Zidane tiene la pelota. Parece que acá habría que pensar en términos de cierto uso original de un producto de consumo masivo, ¿no? Que es pasado por el lente de una visión extrañada. Yo creo que otra vez está ese extrañamiento ruso del cual hablaba Víctor Shklovsky, hace que veamos lo que tenemos muy visto como si fuera visto por primera vez. Pero bueno, ciertamente acá hay que pensar en términos de estas tecnologías reproductivas y es difícil pensarlo en términos de original y copia con respecto a la visualización del partido o la televisación de un partido, porque además la filmación de Zidane se hace a partir de cámaras propias, ni siquiera es que se trabaja sobre o se hace un tratamiento sobre la televisación específica del partido en un canal de deportes. Entonces me parece que hay un margen, pero bueno, lo quería traer de todas maneras. Después acá tenemos una obra de Adriana Bustos, hacemos un salto cualitativo, temporal y geográfico enorme, vamos a pensar ahí en la metáfora de un supermercado, estamos yendo por las góndolas viendo ahí latas muy diversas. Adriana Bustos reescribe a Egidio Cerrito, ¿no? Es decir, que básicamente esa reescritura está en el lienzo del fondo. Ahora yo le voy a explicar un poco qué es esto. Pero bueno, estas son obras de Egidio Cerrito, esta es La Chacra. Son pinturas paisajísticas, pinturas costumbristas, este es un paisaje de Cerrito. Y entonces yo les decía ahí, lo que hace Adriana Bustos es, en principio en el lienzo de atrás, pintar una pintura al estilo de Cerrito. Entonces tenemos ahí un poco la idea de la post-apropiación, que es una apropiación artesanal, según David Evans. Pero bueno, digo, esa cosa de la copia de dos originales, de todas maneras, no a partir de una tecnología reproductiva. Pero lo que hace después, ahí con esa impronta de instalación y una impronta más conceptual que la pintura de Cerrito, es sacarle fotos, y ahí tenemos otra tecnología que aparece en juego, a caballos de los cartoneros frente a esos lienzos, ¿no? Entonces tenemos ahí como ese desdoblamiento entre la pintura idílica, idealizada, y los caballos urbanos con las marcas del trabajo sacados de ese contexto, ¿no? Digo, la obra es bastante clara. Pero bueno, me parece que tiene muchas capas de distintos lenguajes que impactan en la composición aurática de la obra. Entonces digo, aquello que puede emanar un aquí y ahora, después es cepillado por el tratamiento general y por esta superposición de distintas tecnologías. Después volvemos un poco a lo musical. Esta obra aparece nombrada ahí en el diccionario de Cossack. Pequeño Bambi es un grupo cordobés que reescribe canciones clásicas del imaginario popular en clave punk. Aparece también con una impronta muy fuerte de lo performático, del ruido. Acá cantan ¿Por qué te vas? Entonces, nada, yo pongo ahí para abrir a la cuestión musical, pero entiendo que los músicos van a traer algo mucho más interesante que esto. Aparece el ruido, aparece lo reproductivo, un poco en la línea de los Reynolds, ¿no? Para quien haya escuchado un poco alguna de esa música experimental. Vamos a poner un poquito porque tampoco es muy amigable.
En fin, no, bueno, pero la idea era traer algo musical para tratar de pensar estos problemas en distintos lenguajes, ¿no? Bueno, después acá tenemos esta obra de Romina Horaci, que es una artista de Trelew. Este fue premio Fundación Clem del 2014. A mí es una obra que me gusta, pero bueno, vamos a verla, vamos a pensarla. Me parece que esta obra funciona para activar el marco teórico, más allá de las condiciones técnicas y materiales de su realización. Vamos a pensar en términos de cierto concepto, creo que puede servir para eso. Horaci trabaja por lo general a partir del tema del plagio y de la copia, esa es una constante dentro de todo su trabajo, y esta se llama Nacidas al mismo tiempo, ¿no? Son como estas gemelas, que en rigor las gemelas tampoco que nacen al mismo tiempo, entonces me parece que el título es importante para pensar alguna cosa, y se trata de estas dos pinturas que parecen idénticas, pero vamos a ver que no lo son tanto, que hay una que tiene un detalle que la otra no. Este es el detalle de la primera de estas dos gemelas, por decirlo de alguna manera, y este es otro detalle de la segunda. Vean, acá arriba tiene un rasguño la tela. Eso es parte de la obra, no es que se dañó cuando iban a montarla, ¿no? Entonces, digo, estas copias aparentemente idénticas son copias no idénticas, por supuesto que las dos realizadas de manera artesanal, me parece que nacidas al mismo tiempo. En términos de copias aparentemente idénticas, por ahí sirve para pensar alguna cosa de nuevo. Después tenemos acá Caravaggio en carne y hueso. Entramos ya dentro del territorio un poco del parque de diversiones, que vamos a ver algunas obras ahí, unas grandes producciones. Básicamente es un grupo de teatro que lo que hace es representar pinturas de Caravaggio. Son 13 pinturas que ustedes ahí tienen el video, las pueden ir viendo, ¿no? Terminan haciendo eso, se descomponen, vuelven a agarrar la ropa, ahí se ve todo y ya pasan a la siguiente pintura. Ustedes tienen el video, pueden recorrerlo. Acá me parece que de nuevo pensar el corrimiento con respecto a los distintos lenguajes que tiene un impacto en la composición aurática. Digo, la pintura es un lenguaje aurático que es pasado al lenguaje del teatro que nos decía Benjamin, también es un lenguaje aurático. Estas son puestas efectivamente en un aquí y ahora, pero también la cuestión del cine, porque está filmado y la filmación también forma parte del proyecto, y ahí aparecería esa tecnología post-aurática. Las pinturas son estas: el entierro de Cristo, María Magdalena en éxtasis, la crucifixión de San Pedro, decapitación de Juan el Bautista, Judith decapitando a Holofernes, la flagelación de Cristo, el martirio de San Mateo, la anunciación, descanso en el escape a Egipto, Narciso, la resurrección de Lázaro, el éxtasis de San Francisco de Asís y Baco. Si ustedes recorren el video van a estar estas 13 pinturas representadas desde el punto de vista teatral. Entonces me parece a mí también que a la par de el diálogo entre los distintos lenguajes auráticos y posauráticos está el motivo religioso también, ¿no? Entonces digo que permite recuperar a Groys, a quien interese pensar alguna cosa que tiene que ver con el aura y el momento ritual, y digo nada, no digo más, pero me parece que ahí algo también habilita. Después tenemos esta película que se llama Shirley, Visiones de Realidad. Tienen ahí el tráiler, se puede descargar, se puede mirar, es una película austríaca. Vamos a bajar el volumen para que no nos traiga problemas. Es una película austríaca en base a 13 pinturas de Edward Hopper. El tratamiento estético es interesante. Vamos a ver acá algunos fragmentos. Turn your head. Look at me.
Digo, ahí tiene el tráiler, se puede descargar, se puede hacer ese pequeño trabajo de investigación, recuperar las 13 pinturas de Hopper. Otra vez podríamos pensar en términos de cierta reescritura y sobre todo este diálogo entre distintos lenguajes que modifica sustancialmente el contenido de la obra, ¿no? El tratamiento estético del, de la película está logrado. Habría que ver qué pasa en ese corrimiento con respecto, además de las tecnologías auráticas y posauráticas, de la apropiación y el desvío, ¿no? Efectivamente, después la película va a construir su propia narrativa, más allá de las situaciones narrativas que plantean las películas de Hopper. Se podría pensar quizá algo en términos de ese espacio entre un proyecto y otro, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos Le Carrier de Lumière, ¿no? Es un proyecto de inmersión que se realiza ahí en unas canteras devenidas en museo, que se va haciendo con distintos pintores. Lo hicieron con Monet, con Renoir, con Picasso, y lo que estamos viendo nosotros ahora es la parte que tiene que ver con Van Gogh. Vamos a ir adelantándolo también y trayéndolo un poco para atrás. Según la sinopsis del proyecto, o sea, lo que hacen es poner en vida las obras a partir de la tecnología digital, las obras pictóricas de Van Gogh, y generan todo este espacio inmersivo donde el espectador puede estar adentro de esas obras vivientes, ¿no? La sinopsis dice que se trata de una catedral multisensorial de 7.000 metros cuadrados, ubicada en Le Bourg, no importa, ¿no? Que sumerge a sus visitantes en la obra de artistas históricos gracias a una proyección interactiva en sus paredes de 14 metros de altura. Es una cuestión efectivamente monumental. Más allá de la cuestión aurática, es medio como un tren fantasma, ¿no? Yo decía un poco el parque de diversiones del que hablaba hace un rato. Yo con este tipo de obra por momento no sé bien qué pensar, ¿no? Digo, no sé si es algo precioso, no sé si es algo que, o sea, que produce cierta fascinación efectivamente, o si, o si es una guarangada, ¿no? Yo lo digo en estos términos porque la verdad me confunde. Digo, ¿qué pasa con la obra de Van Gogh? Más allá de la cuestión ritual, de la cuestión sagrada, de la cuestión aurática, ¿no? Van Gogh se está revolcando en la tumba, no lo sé. Lo planteo como para que lo pensemos. Es efectiva, es espectacular, es un poco un tren fantasma, me parece a mí, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, otra vez volvemos a la textura de sonido e imagen del celular y Corbatero, y hacemos un cierre y miramos alguna cosita más. Bueno, ahí tenemos un paneo de obras muy heterogéneas, un poco como si estuviéramos recorriendo góndolas de un supermercado con latas, ¿no? Muy diversas, que parece un poco caótico, pero a mí me parece interesante en el sentido de que a ustedes le da la pauta de la laxitud que hay a la hora de hacer un recorte de corpus para poder aplicar el marco teórico que nosotros proponemos. Entonces, digo, pueden elegir algo de todo este recorrido, quien no se sienta seguro saliendo a buscar, pero idealmente lo que yo les decía es, ustedes pueden salir y traer alguna obra que seguramente va a ser mucho más pertinente con respecto a los textos teóricos que fuimos leyendo. Pero yo querría cerrar problematizando un poco el marco teórico general a partir de una pregunta que puse ahí en una de las guías de lectura y que puede servir para pensar un arte de la mediación y de la replicación desde estas categorías, pero sobre todo para repensar el modo de funcionamiento aurático en el presente, específicamente en el contexto del museo, ¿no? En principio yo me pregunto, ¿cuál es el impacto de la tecnología dentro de ese templo profano del que hablaba Benjamin? Y consecuentemente me pregunto, y acá está esto que yo ponía en una de las guías de lectura, me pregunto si puede pensarse un aura de las obras serializadas, ¿no? Es decir, los cuadros de Warhol, al estar expuestos en la sala del museo, ¿no emanan un aquí y ahora? ¿No? Entonces,
digo, un poco en la línea de Groys, en la línea de Josselit, ahí tomamos la propuesta de leer a Benjamin a contrapelo nuevamente, ¿no? Algo que ellos mismos estaban haciendo. Bueno, lo hacemos a partir de esta pregunta. Entonces, nada, cerramos con eso. Tienen el corpus para revisar, tienen los problemas ahí que se fueron activando medianamente, tienen el margen para hacer una lectura propia. Entonces, cerramos acá, nos vemos la clase que viene. La clase que viene empezamos con la unidad 4. Empezamos con el texto de Gonzalo Aguilar, Poesía concreta, concretismo brasilero. A partir de ahí vamos a pensar, vamos a mirar ahí el dossier de Ramona, vamos a ver alguna cosa medio informativa sobre el concretismo específicamente, y vamos a mirar arte concreto argentino y arte digital que recupera esa tradición, y ahí vamos a tratar de pensar alguna cuestión referida a la materialidad. Así que nos vemos la clase que viene.